Bienvenidos a esta exploración. Hoy ponemos el foco en Shinozaki, un distrito de Edogawa, en Tokio, que quizás a primera vista parece solo residencial, pero bueno, vamos a ver que tiene historias muy interesantes escondidas. Tenemos varias fuentes, ¿verdad? Apuntes de historia local, programas de eventos, guías. Exacto. Tenemos un poco de todo. Historia local, avisos de eventos, guías de paseo, material de centros culturales. La idea es esa, ir un poco más allá de la superficie, sacar a la luz algunas historias de Shinozaki que son fascinantes, Vale. y ver cómo conecta su pasado y su presente, pensando sobre todo en quien tenga curiosidad por el carácter de esta zona y busque quizás esos rincones con historia que no suelen salir en las guías más típicas. Perfecto. Pues, ¿por dónde empezamos? Quizás por el propio nombre, ¿no? Shinozaki. Suena curioso. ¿Qué historia tiene? Pues mira, el nombre es bastante antiguo. Aparece ya en documentos de 1398, diferenciando entre Kami, Shinozaki, el de arriba, y Shimo, Shinozaki, el de abajo. Ajá. Y el significado literal es la clave. Saki es cabo, promontorio, y Shino es un tipo de bambú bajito, fino. Así que el nombre nos está pintando el paisaje original. O sea, ¿qué era? Una zona húmeda, una lengua de tierra formada por el río Edogawa, seguramente, cubierta de este bambú. Nada que ver con ahora, vamos. Cuesta imaginárselo. ¿Y queda algún rastro de eso? ¿Algún sitio donde puedas sentir esa conexión antigua con el agua, el bambú? Hombre, los matorrales de bambú originales como tal, no. Siglos de desarrollo los han hecho desaparecer, claro. Pero sí hay sitios que evocan esa esencia. Por ejemplo. Pues está el Shinodabori Shinsui Ryokudo. Es una vía verde muy agradable hecha sobre un antiguo canal. Y luego, sobre todo, la Shinosaki Ryokunchi, esa zona verde enorme que va por la orilla del río Edogawa. Ah, ¿sí? Ahí sí que notas esa conexión con el agua, con la vegetación. Es un eco del nombre, digamos. Qué curioso cómo un nombre guarda tanta historia geográfica. Del bambú a los parques de ahora, bueno, una continuidad, a su manera. Y hablando de la gente y su entorno, las fuentes mencionan una tradición muy ritual, muy potente visualmente. El shishimomi, amasar al león. Suena intenso. Sí, lo es. Es el Shinosaki Hongo Shishimomi Yoji. Los orígenes exactos no están del todo claros, pero se relaciona con la fe Tenno, una creencia popular para protegerse de enfermedades, de epidemias. Ah, Sabemos que se hizo con mucha fuerza en 1858, por ejemplo. Hubo una epidemia de cólera tremenda en todo Japón y recurrieron a este ritual para pedir protección. vaya, luchar contra el cólera amasando leones. Tiene fuerza, desde luego. ¿Y funcionó? ¿Qué cuenta la gente de allí? Pues la tradición local dice que sí, que en 1915 hubo otra epidemia fuerte justo al otro lado del río, en Yotoku, y que en Shinosaki Hongo no afectó. ¡Anda! Y la gente lo atribuyó al poder del Shishimomi. El ritual en sí es espectacular. Llevan dos cabezas de león enormes, pesadísimas, una masculina y otra femenina, ¿Pesalas cuánto? pues unos 60 kilos cada una, y miden como 1 metro de alto. Las llevan en procesión por el barrio. 60 kilos. Eso es un esfuerzo tremendo. ¿Y lo de amasar, qué hacen exactamente? ¿Qué significa eso de momu? Claro, momu es eso, amasar, frotar, masajear. Durante la procesión, los portadores, que van con unas chaquetas hanten iguales, sacuden las cabezas arriba y abajo, con mucha energía. Me imagino. Y mientras, saltan sobre los dos pies y giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Y no paran de gritar, ¡Ara! ¡Ara! Es ese movimiento, esa sacudida vigorosa lo que llaman amasar. Ya entiendo. Se supone que los saltos aplacan a los malos espíritus que hay bajo tierra, y luego van repartiendo amuletos, unas pegatinas que llaman Senshafuda, con el nombre Ongo-shishi. Es una demostración de fuerza colectiva. Qué pasada. Una tradición de resistencia comunitaria. Pero leí que se interrumpió un tiempo, ¿no? Sí, así fue. En los años 60 o 70 del siglo pasado más o menos. La era Showa 40, como dicen allí. ¿Por qué? Pues sobre todo porque costaba encontrar jóvenes que quisieran o pudieran cargar ese peso y hacer ese esfuerzo. Parecía que se perdía. ¡Qué pena! Pero la propia gente del barrio no quiso que pasara. En 1981, un grupo de jóvenes montó una sociedad de preservación y ¡zas!
ese mismo año la revivieron. ¡Qué bien! Ahora es bien cultural folclórico intangible del distrito de Edogawa, y hace poco, en 2010, restauraron las cabezas de león originales, las del periodo Edo. Están impresionantes. Fantástico que la comunidad lo recuperara. Y para alguien que quiera verlo, ¿cuándo y dónde es? Se celebra cada año en julio, normalmente un domingo. Empieza muy temprano, sobre las 7 de la mañana, en el parque Shinosaki Hongo. Vale. Allí, el sacerdote del santuario Shinosaki Asama, que está cerca, hace un rito de purificación y luego empieza la procesión. Claro, para verlo hay que estar allí ese día. Claro. Pero el parque y el santuario Asama se pueden visitar siempre. El santuario es antiguo y también tiene su propio festival importante, por cierto. ¿Apuntado queda? Si el Shishimomi era una respuesta a las amenazas, muchas vendrían del gran protagonista de la zona, el río Edogawa. Era vida y peligro a la vez, ¿no? Totalmente. En la época Edo era una vía de comunicación clave. Por ahí iban los Gyotokubune, por ejemplo, esos barcos que llevaban sal desde Gyotoku hasta Edo, la capital. Ajá. Pero el río también traía desgracias. Hay un episodio muy duro de 1783. Fue después de la gran erupción del volcán Asama, que está bastante lejos. La erupción de la Sama. ¿Y cómo afectó eso aquí, en Shinosaki? Pues de una forma terrible. La erupción causó inundaciones enormes, río arriba, y la corriente arrastró los cuerpos de muchísimas víctimas. ¡Qué horror! Llegaron tantos cuerpos al Edogawa que, según dicen los documentos, bloqueaban el paso de los barcos. Fue tremendo. Los vecinos de Shimokoiwa, una aldea cercana, se encargaron de recogerlos y darles sepultura. ¡Qué acto de humanidad! Sí, y tiempo después levantaron una estela en el templo Zenyoji. Es la Tenmei Sannen Asamayama Funka Oushisaku Yoji, un monumento a las víctimas de la erupción de la Sama del año 3 de Tenmei. Es un lugar poco conocido, un testimonio mudo de lo terrible que podía ser el río, pero también de la compasión de la gente. Una joya oculta, aunque muy triste. Impactante, desde luego. Y supongo que las inundaciones directas serían una amenaza más constante. Claro, por supuesto. Una de las peores fue la del tifón Kathleen en 1947. Dejó la zona fatal, y eso impulsó a mejorar las defensas contra el río. Lógico. Y eso nos lleva a otra construcción impresionante relacionada con el río. La esclusa de Edogawa, la Edogawa Suikomon. A veces la llaman la puerta de agua de Shinosaki. Se acabó en 1943. ¿Y qué hace exactamente? Pues es como un ascensor para barcos. Usa compuertas para igualar los niveles de agua y que las embarcaciones puedan pasar de forma segura entre el cauce antiguo del río y el principal. Es una obra de ingeniería curiosa de ver. Interesante. Tenemos el memorial en Zenyoji, la esclusa, y queda algo que nos recuerde a aquellos barcos de sal, los Gyotokubune. Para sentir un poco esa atmósfera del transporte fluvial antiguo. No está exactamente en Shinosaki, pero está ahí al lado, cruzando el río. El Yagiri no Watashi. Ah, el famoso cruce. Es el último servicio de barca tradicional que queda en Tokio. El barquero la mueve con una pértiga larga. Es un viajecito corto, de minutos, pero cruzar así el Edogawa, en silencio, te transporta a otra época. Es una experiencia muy chula y poco común. Cambiamos un poco de tema. Miremos la vida diaria de antes. ¿Cómo estudiaban los niños aquí en la época Edo, antes de las escuelas públicas? Pues la educación básica, para los hijos de la gente común, era en las terakoya. Eran como pequeñas escuelas privadas, muy sencillas. ¿Dónde estaban? A menudo en la casa del maestro o en alguna sala que cedía un templo. Al final del periodo Edo, calculan que había más de 20 terakoya solo en lo que hoy es el distrito de Edogawa. En Kami Shinosaki, por ejemplo, abrió una en 1861. ¿Y cómo eran? ¿Muy estrictas? ¿Qué aprendían? Bueno, tenían sus reglas. Dicen que entraban a las 7 de la mañana y salían a las 3 de la tarde. Lo principal que enseñaban era el hitsudo, el camino del pincel, caligrafía, que implicaba aprender a leer caracteres básicos. Ajá. Y lo curioso es que muchos maestros, los shisho, eran agricultores. Daban clase como una actividad extra, sobre todo en invierno, cuando había menos faena en el campo. ¿Y cobraban? Muy poco. Unos 3 sen al mes, una miseria. Muchas veces les pagaban en especie, arroz, verduras, más que con dinero. Casi voluntario, vamos. Agricultores maestros, casi voluntarios. Eso dice mucho del valor que le daban a saber leer y escribir, aunque fuera lo básico. ¿Y los alumnos?
¿Qué edades tenían? Sobre todo niños y niñas de 10 a 13 años. Llama la atención que casi no había adolescentes de 14 o 15. ¿Por qué será? Pues lo más probable es por una razón muy práctica. En una zona agrícola como esta, a esa edad ya te necesitaban para trabajar en el campo o para cuidar de los hermanos pequeños. La necesidad mandaba. Tiene lógica, sí. ¿Y queda algún rastro físico de estas escuelas o de esa relación especial entre maestros y alumnos? Sí, y es algo muy emotivo. Los fudekutsuka son pequeños monumentos, montículos o estelas de piedra. ¿Y qué son? Los levantaban los antiguos alumnos, los fudeko, hijos del pincel, para honrar a sus maestros cuando morían. Era su forma de dar las gracias por lo que les habían enseñado. Qué bonito. Se conservan más de 20 en todo el distrito de Edogawa. Algunos tienen grabados los nombres de las aldeas de donde venían los alumnos, así que te haces una idea de hasta dónde llegaba la influencia de cada maestro. Son un testimonio muy cercano de ese vínculo. Aunque las fuentes no dicen exactamente dónde hay fudekosuka en Shinosaki mismo, saber que existen por la zona invita a buscarlos, ¿no? Desde luego. Y si alguien quiere saber más de la historia local, de las terakoya y demás, un buen sitio es el Shinosaki Bunka Plaza, el centro cultural. Suelen hacer exposiciones. Y también está la sala de materiales locales del barrio de Edogawa, donde guardan documentos antiguos como los de la familia Suhara, que eran jefes de la aldea de Sasagasaki, una de las que formó el antiguo Shinosaki. Qué interesante lo de los fudekozuka. Bueno, demos un salto a tiempos más recientes. Shinosaki cambió muchísimo después de la guerra, ¿verdad? Pasó de ser campo a... ¿Qué fue lo que impulsó ese cambio tan grande? Pues fueron las grandes infraestructuras sobre todo. Primero, la autopista Keio, en 1960, que mejoró las comunicaciones por carretera. Pero el gran cambio, el detonante, fue el metro. Ah, claro. La llegada de la línea Toi-Shinjuku, con la estación de Shinosaki, en 1986. Eso fue la señal de salida para una reorganización urbanística enorme, lo que llaman Kukaku Seiri. Los arrozales y las huertas desaparecieron rapidísimo, y surgió la ciudad residencial que vemos hoy. Pero no todos son edificios y calles. Llama la atención que hay muchas zonas verdes, sobre todo cerca del río. ¿Eso fue casualidad o estaba planeado? Decisión clave en esa reurbanización. Justo por el riesgo de inundaciones del Edogawa, se decidió que las zonas más cercanas al río, las más bajas y vulnerables, se convirtieran en grandes espacios abiertos. O sea, parques y zonas de ocio. Exacto. Es un buen ejemplo de cómo convertir un problema potencial, la llanura inundable, en una ventaja, en algo que mejora la calidad de vida. Y de ahí salieron algunos de los sitios más conocidos de Shinosaki hoy en día, ¿no? Claro. El resultado más visible es el parque enorme, el Parque Shinosaki, que no es solo un pulmón verde, sino que es donde se celebra el famosísimo Festival de Fuegos Artificiales de Edogawa. Ah, los fuegos. Un espectáculo brutal que atrae a muchísima gente desde 1976. Y dentro de esa zona verde, pegado al río, hay un sitio encantador, el Shinosaki Ponyland. ¿Ponis? Sí, ponis. Dan paseos gratis a los niños. Lleva funcionando desde 1975. Es un sitio muy querido en el barrio. Ponis gratis y fuegos artificiales gigantes. Menudo cambio desde los humedales de bambú y las aldeas agrícolas. Demuestra cómo un lugar se reinventa, pero sin olvidar de dónde viene, ¿no? Su geografía, su historia. Hemos tocado muchos palos, ¿eh? Desde el nombre ligado al paisaje, los rituales contra las desgracias como el shishimomi, las historias que dejó el río, el recuerdo de las viejas escuelas, hasta esta transformación moderna con parques y ponis. Shinosaki tiene muchas capas, sí. Desde luego. La historia no siempre está en los grandes monumentos. A veces está en los nombres, en las fiestas, en una piedra escondida, o incluso en los pequeños negocios que ves en las guías de paseo, como esa casa de baños tradicional, el Sento Takenoyu, o la tienda de dulces Chuzo Sakura Honpo. Son hilos que conectan el hoy con el ayer. Vale, intentemos ordenar las ideas. Si tuviéramos que sacar una conclusión, ¿cuál sería la clave para entender Shinosaki? Pues para mí lo más fuerte es cómo la identidad de Shinosaki está totalmente marcada por el río Edogawa, con lo bueno y lo malo que trae. Claro. Y cómo la gente de aquí ha ido respondiendo y adaptándose siempre, ya fuera con rituales como el shishimomi,
con ingeniería como la esclusa o con una planificación urbana que vio en la ribera una oportunidad para crear espacios para todos y a la vez protegerse. Entiendo. Entonces quizás la idea es que incluso en una ciudad tan enorme como Tokio, que parece que lo aplana todo, sitios como Shinozaki mantienen un carácter propio, ¿no? Un carácter forjado durante siglos en esa relación tan directa con su entorno, con el río en este caso. Exactamente. Y para quien quiera seguir explorando por allí, lanzo una última idea, que sale de las fuentes. El Shinozaki actual se formó en 1889, uniendo varias aldeas más antiguas: Kamikamata, Iseya, Kami Shinosaki, Shimo Shinosaki, Sasagasaki. Ajá. La pregunta es, esas pequeñas diferencias que seguro que había entre esas aldeas, sus costumbres, sus familias importantes, cómo trabajaban, ¿se notarán todavía hoy de alguna forma sutil al pasear por los distintos barrios de Shinosaki? Es algo en lo que pensar mientras se camina por sus calles.